excelente, que tengan que hayan tenido una buena situación, tanto económica como de salud. El día de hoy vamos a terminar, por fin, después de bastante rato, la unidad de estadística. ¿Ya? Como podrán ver, partimos de conceptos muy básicos y ahora estamos incluyendo fórmulas bastante extrañas y largas. Pero en fin, las fórmulas no tienen sentido sin su aplicación contextual, por lo tanto, ver tanto signo, tanto número, tantas divisiones no tienen sentido si no se entiende para qué se usa la fórmula. Y de hecho, para ustedes en esta unidad he tratado que no tengan que recurrir tanto a las fórmulas, sino a procedimientos, para reducir las fórmulas a simplemente si bien no deja de ser receta, algo más memorístico, por lo menos creo que lo pueden afrontar de mejor manera de esa forma. En fin, me hice bolas otra vez. El cierre de la unidad va a ser con esto. Ya partimos viendo técnicas de medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión. Eso ya está visto. Y lo que nos queda es usar todo eso para poder comparar conjuntos de datos. ¿Por qué? Por ejemplo, un contexto muy cotidiano. ¿Qué micro me sirve más? ¿Qué micro es más confiable para que pase? Porque puedo tener muchas alternativas que, por ejemplo, a ustedes los llevan a la plaza de Puente Alto, pero hay alguna micro que es más frecuente o se espera que pase más seguido que otras. Ahora, eso no significa que nunca va a tener plantones de media hora. Eso siempre puede pasar, especialmente con la 210. Pero es simplemente porque hay variables que se tienen que considerar. Por ejemplo, no vamos a comparar la F1 con la F10, perdón, con la 210 en el tramo de Vicuña, porque una tiene más frecuencia que la otra y la 210 es mucho más larga que la otra. Entonces se enfrenta a mayores riesgos. No sé, quizá tuvo un choque en Alameda y en Vicuña Maquena estamos 20 minutos esperando que pase una. Eso puede pasar. O si no, nos queda el metro que es bastante más confiable. En fin, entonces, así podemos comparar el resultado de dos recorridos. Los profesores podemos comparar el rendimiento de los cursos como del mismo nivel, como también del mismo curso dentro del mismo curso con los estudiantes. ¿Ya? Así que, en fin, a partir de todas las medidas anteriores de posición central, de tendencia central y de dispersión, se pueden comparar dos o más conjuntos de datos. Entonces, esto se hace para buscar un conjunto más representativo. Este nivel de matemática, que yo ya puedo decir que es un nivel bastante alto, a pesar de que el curso humanista exige este curso ya un nivel bastante formal de matemática, es lo que utilizan, por ejemplo, los que son futboleros, yo no lo soy, para poder hacer las contrataciones. Comparar ya si Arturo Vidal se va a ir a X, eh, a X equipo en Europa, si el Chupete Suazo lo van a contratar en algún país, distinto de México, por ejemplo. Como esas cosas. No voy a hablar mucho porque de fútbol no conozco nada. Aquí tenemos un contexto que saqué de un libro de tercero. Dice, un equipo de fútbol femenino necesita una delantera, para lo cual tiene dos candidatas. En los últimos 10 partidos del campeonato, las delanteras registraron las siguientes cantidades de goles. Entonces tenemos a Ana y Beatriz, simplemente A y B. Ana tuvo 1, 0, 3, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 3, como dicen la consultora de teléfono. Y Beatriz tiene 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Podremos decir al tiro que Ana ha tenido partidos muy buenos, porque ha tenido hasta 4 goles, pero también ha tenido varios partidos muy malos donde no ha anotado nada. En cambio, Beatriz, simplemente con ver los datos, espero que se vean bien, simplemente con ver los datos uno puede ver que tuvo un solo partido en el que no tuvo goles. En cambio, Ana tuvo 5 partidos sin goles. Sin embargo, Beatriz solo en los mejores partidos de ella solo tuvo 2 goles y la otra tuvo 4. Entonces, hay compensaciones entre sus datos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el mejor postulante?
Veamos. Aquí tenemos medidas de las medidas. Digamos medidas nomás. Tenemos el promedio o la media. Como son 10 partidos, simplemente sumemos. 1 más 0, 1, más 3, 4, más 0, 4, más 4, 8, más 1, 9, más 0, 9, más 0, 9, más 0, 9, más 3, 12. Entonces el promedio de Ana es 12 dividido en 10, 1,2. Eso no lo puede interpretar que en general se espera a que Ana meta un gol y en algunos partidos meta 2 goles en promedio, ¿ya? En cambio, Beatriz, su promedio sería 1 más 1, 2, más 2, 4, más 0, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 2, 8, más 1, 9, más 1, 10, más 2, 12. Es decir, el promedio de Ana y Beatriz es el mismo. Tienen el mismo promedio, ¿ya? Entonces, si las tendencias central no nos ayudan, veamos, por ejemplo, el rango. Empecemos a ampliar las medidas de posición. Rango. El rango de Ana. La menor cantidad de goles que hizo Ana fue 0. Y la mayor cantidad de goles fue 4. Por lo tanto, el rango de goles de Ana es de 4. Bastante dispersa. Y Beatriz, el rango es la menor cantidad de goles fue 0 y la mayor cantidad de goles fue 2. Por lo tanto, el rango de Beatriz es solo 2. Al ver que el rango de Beatriz es menor que el de Ana, uno puede pensar que es más confiable, que es más consistente, que así se dice en lenguaje más científico. Entonces podríamos decir que Beatriz es más confiable que meta goles, porque Ana puede que algunos tengan muchos goles y en otros no, y en varios no tenga ninguno. Es decir, hasta ahora está siendo más confiable Beatriz. Veamos qué pasa con la varianza. La varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, les recuerdo que la varianza, ¿cómo se calcula? Y lo voy a tener que ocupar aquí arriba. Permiso. La varianza es la comparación entre cada dato con el promedio y se eleva al cuadrado para eliminar los signos. Entonces, la varianza de Ana, que se anota varianza al cuadrado con una sigma minúscula, sería, comparo cada uno de los 10 datos con su promedio. Entonces, de 1 a 1,2, 0,2. Y ese número al cuadrado. Más. De 0 a 1,2, 1,2. También al cuadrado. De 3 a 1,2, 1,8. Al cuadrado. Más. De 0 a 1,2, 1,2. Más. De 4 a 1,2 es 2,8 al cuadrado. Más 1 a 1,2 es 0,2. Más. Son 3 ceros, entonces la distancia al promedio 1,2 es 1,2 3 veces. Y finalmente de 3 a 1,2 es 1,8. Y todo eso dividido en el total, que son 10 partidos. Ya, aquí por fin traje mi calculadora para hacer esto más rápido y no tener que recurrir al computador de forma tan flight. Ya. Espero que no les complique el cálculo con decimales y potencias. 0,2 por 0,2, 0,04. A ver. 1,2 se parece al 12, el cuadrado de 12 es 144, pero con 2 cifras decimales. El cuadrado de 18 es 324, pero en decimales 3,24. Y se repite el de 12. 28 lo tengo aquí, 784, pero con coma. 0,2 es 0,04, y aquí se repite el 1,2 3 veces. Simplemente estoy calculando los cuadrados. Más 1,8. Perdón, me equivoqué. ¿Dónde está mi confort? 3,24. Y todo eso dividido en 10. Eso ya es más fácil. Entonces, a sumar. 0,04 más 1,44 más 3,24
más 1,44. ¿Cuál es el principal error que uno puede cometer en esto? Es tipear mal en la calculadora. Y eso nos puede pasar a todos. Por eso es que yo no les exijo tanto el puntaje máximo de las pruebas, porque si uno como profe se puede equivocar, ustedes más todavía. Entonces, como no puedo exigir que los alumnos respondan exactamente en las clases, menos en las pruebas, eso es ser inconsecuente. Ya me da 21,6 y al dividirlo por 10 nos da que la varianza es de 2,16. Tenemos la varianza. ¿Ya? Y la raíz de la varianza, es decir, raíz cuadrada de 2,16, me equivoqué, hablando de errores de tipeo, es igual a 1,47. Por lo tanto, la desviación de Ana es de 1,47. Es decir, 1,4 es más grande que 1,2. Uno puede decir que hay partidos en que si los sumamos da 2,67. Casi 3, casi 3. Entonces van a haber partidos en los que va a tener hartos goles, como también 1,2 más 1,47, o puede tener 1,2 menos 1,47. Como la desviación es mayor que su promedio, van a haber muchos casos en los que no va a tener goles, porque la desviación es más grande que su media, es decir, para abajo se pasa del 0. Entonces es muy probable que no tenga goles, como también es probable que tenga muchos goles. En general, Ana es muy variable, muy dispersa. En cambio, Beatriz, como tiene un rango menor, deberíamos esperar a que sea más consistente, que la varianza sea menor. Entonces, en el caso de Beatriz es lo mismo. Y veamos, de 1 a 1,2, 0,2, ya. De 1 a 1,2 también es 0,2. Lo voy a escribir aquí encima nomás. O tal vez pues van a tener el video. De 2 a 1,2 es 0,8. La anterior no tenía 2, no. 0,8. De 0 a 1,2, 1,2. Ahí está. De 1 a 1,2 es 0,2. A ver. Ya vamos aquí. Perdón, es que me pierdo. Ya. Aquí entonces este sería. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí. 0,2 al cuadrado. Ya, aquí. Después lo mismo, 0,2 es simplemente la desviación de cada uno. Después, de 2 a 1,2 es 0,8. Después 2, 0,2. A ver, me salté uno. Pero bueno, lo mismo que hicimos con Ana, ahora con Beatriz. Lo voy a hacer de nuevo porque me perdí. Espero hacerlo rápido para no hacer la clase tan tediosa. Porque solo nos queda una sola cosita y estamos listos con la unidad. Entonces, 0,2 al cuadrado más. De 1 a 1,2 también 0,2 y al cuadrado más. De 2 a 1,2 es 0,8. De 0 a 1,2 es 1,2 al cuadrado. Después, a 1 es 0,2. A otro 1 también es 0,2. A 2 es 0,8. Después a 1, 0,2. Otro 0,2. Y finalmente de 2 es 0,8. Y todos al cuadrado. Todo eso dividido en 10. ¿Ya? Y ahora se calculan. No van a tener ejercicios con números hiper extravagantes, 0,5347, no, esas cosas no. Entonces, 0,002 cuadrado es 0,04. Lo mismo aquí, 0,04. Acá el cuadrado de 8 es 64, pero con dos cifras decimales queda 0,64. Más 1,2 es 1,44, 0,04, 0,04, 0,64, espero que no les complique esto, más 0,004 y 0,64. Y todo dividido en 10. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0,04 más 0,04 más 0,64 más 1,44. ¿Qué andan los 4? 0,04, 0,04, 0,64,
0,04. 0,04, 0,64. Es igual a 3,6. Y la raíz de 3,6, algunos pensarán 0,6, no es tan directo. La raíz de 3,6 es igual a 1,9. Oh, me equivoqué. A ver. Ya, nos dio, ahí se lo corregí, nos dio 0,36, me equivoqué. Lo multipliqué por 10. Ahí sí. Y ahí sí, aplicando raíz, es decir, obteniendo la desviación estándar, sin cuadrado, nos va a dar 0,6. Entonces, 0,6 versus 1,47, hay bastante diferencia. Si uno compara la desviación estándar con el promedio, bueno, de partida la desviación estándar es la mitad. Para arriba sería 1,2 más 0,6, 1,8. Es decir, se puede esperar hasta 2 goles. Y 1,6 menos 1,2 menos 0,6 nos da 0,6. 0,6 está más cercano al entero, al 1, que al 0. Entonces uno puede decir que es más esperable que por lo menos meta un gol. Por lo menos. Que muy pocas veces va a tener ningún gol. ¿Ya? Entonces, en este sentido, si estamos esperando que una futbolista tenga un buen desempeño en general, aquí tenemos que ver la confiabilidad de sus datos. Y en este caso, ¿cuál va a ser más confiable? ¿El más disperso o el menos disperso? Pregunto. Pucha, qué motivante verlo hablar de las tareas de filosofía, de lenguaje, pero matemática. ¿Cuál será más confiable? ¿La que tiene más dispersión de datos o la que tiene menos dispersión de datos? Pregunto. Ok, parece que están en otra cosa. En fin, van a revisar el video. Aquí la mejor postulante, si es que se quiere algo a largo plazo, va a ser específicamente Beatriz, porque sus datos son más parecidos entre sí, ¿ya? Y a pesar de que tienen la misma media, tienen distinto rango y distinta desviación estándar. Por lo tanto, uno confiaría más en Beatriz, porque de hecho al ver solamente los datos tiene menos ceros, y a pesar de que Ana tenga partidos los que les va muy bien, yo creo que todos prefieren la estabilidad antes que las rachas de suerte. Por lo tanto, en este caso, la mejor postulante sería Beatriz porque es más consistente. ¿Ya? Y aquí hay otro contexto. Vamos a ver si es que lo podemos hacer rápido. Dos candidatos, Elvira y Juan, han rendido 7 pruebas de selección para una empresa. Ustedes cuando vayan a buscar pegas se van a tener que someter a varias pruebas de selección y algunas son bastante injustas. Los puntajes que obtuvieron cada uno fueron los siguientes. Elvira tuvo 80, 40, 62, 72, 46, 80 y 40. El mayor dato es 80 y el menor dato es 40. Entonces tiene un rango de 40. Ya podemos anotar al tiro. Rango de Elvira es de 40 puntos. Y el rango de Juan, espero que este problema no sea sexista, 57, 55, 54, 52, 62, 55, 59. El mayor dato es 62 y el menor dato es 52, por lo tanto su rango es de 10. Si a base del ejercicio anterior vimos que un rango menor nos permite más confianza, hay que ver también los otros casos, porque por ejemplo, si tiene un promedio mayor, a veces la balanza se puede inclinar a la mayor dispersión, siempre y cuando esa dispersión sea con datos más altos, porque puede tener datos muy similares pero muy bajos. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar decisiones. De hecho, la unidad se llama herramientas estadísticas para la toma de decisiones. Entonces, calculemos el promedio de Elvira, la media aritmética. Entonces sería, uy, apenas veo, 80 más 40 más 62 más 72 más 46 más 80 más 40. Es igual a 420 dividido en 7. Nos da 60.
Promedio de Elvira son 60 puntos. Y el de Juan sería 57 más 55 más 54 más 52 más 62 más 55 más 59. Es igual a 394 dividido en 7 nos da 56,3 aproximadamente. 56,3. Va, promedio Juan. Ya podemos ver que Elvira tiene mejor promedio, a pesar de que tiene mayor rango. ¿Ya? Veamos la desviación estándar, que en este caso sería la varianza. Entonces, esto me doy la lata de hacerlo porque para que refresquen el tema de la desviación estándar, ya que no es fácil utilizar una fórmula tan larga. Entonces, la varianza primero, porque la desviación estándar se calcula extrayendo la raíz del Elvira. Sería, cada dato lo compara con la media. De 80 a 60 hay 20 puntos al cuadrado, más. De 40 a 60 hay menos 20 puntos, pero digamos 20 igual para sacarnos el cacho de los signos al tiro. De 62 a 60 solo hay 2 puntos. De 72 a 60 hay 12. Y otra vez vamos a tener puros 4. De 46 a 60 hay 14, ya por fin una novedad. De 80 a 60 también hay 20 y de 40 a 60 también hay 20. Aquí se lo hace con signos, da lo mismo porque el cuadrado los va a eliminar, dividido en 7. Entonces, el cuadrado de 20 es 400. Aquí también 400. El cuadrado de 12 es 4. El cuadrado de 12 es 144. El cuadrado de 14 es 196. Me di vuelta a los números. 196 más. El cuadrado de 20 es 400 y el cuadrado de 20 es 400. Dividido en 7. Puedo juntar este con este y tengo 200. Y así me ahorro un cálculo. Entonces, 400 por 4 es 1600, más 200, más 144, igual a 1944, dividido en 7. Eso nos va a dar 277,7. ¿Ya? Y extraer la raíz cuadrada de aquello. No, 277.7142857, bla, bla, bla. Es igual a 16,6. Entonces, la desviación estándar de Elvira es de 16,6. 16,66. ¿Ya? Y ahora lo mismo, pero con Juan. Y el promedio 56,3. Y vamos comparando aquí. De 57 a 56,3, 0,7 al cuadrado. Más. De 55 a 56,3, 1,3 al cuadrado. De 54 a 56,3, 2,3. De 52 a 56, 4,3. Este no me lo sé. De 62 a 56,3 es 5,7. A ver, 56 más 5, 61 es 5,7 al cuadrado. De 55 a 56, 1,3. Y finalmente de 59 a 56,3 son 2,7. Y todo eso dividido en 7. Eso nos da 0,7 al cuadrado es 0,49. 1,3 al cuadrado es 1,69. 2,3 es 5,29. 4,3, este no tengo idea.
18,49, ya esto va a ser, sí, 18,49, que hay alta dispersión. 57 al cuadrado es 32,49. 13 es 1,69 y 27 es 7,29. Y todo eso dividido en 7, que son el total de datos. Y esto nos da, vamos al tiro, 0,49 más 1,69 más 5,29 más 18,49, ahora estamos con el 9, más 32,49 más 1,69 más 7,29. 67,43. Y eso dividido en 7 nos debería dar 9, algo. 9,63. Y la raíz va a ser 3, algo. Entonces la raíz de 9,63 es igual a 3,10, 3,1. Desviación estándar de Juan es 3,1. La verdad que aquí este contexto particular nos da para pensar. Esto es un contexto en el que de verdad tenemos que tomar una decisión a base de nuestro objetivo. Porque si nuestro objetivo es tener a un estudiante, a un empleado, perdón, que genere un nivel parejo de resultados, entonces tendríamos que contratar a Juan. Porque su promedio, si bien es más bajo que el de Elvira, es más confiable, porque su desviación estándar es menor. En cambio, si queremos tener mayores resultados, entonces tendríamos que contratar a Elvira. Pero con la certeza que esta persona va a tener muy buenos resultados y muy malos. ¿Ya? Entonces, por eso son números que hablan, porque nos permiten cuantificar, y eso es pregunta de prueba, nos permite cuantificar la dispersión o su perfil, como lo que estoy haciendo ahora. Y es lo que estadísticamente un profesor debería hacer. Por lo tanto, estadística es una parte de la matemática muy necesaria para tomar decisiones. Ahora, por el tiempo que nosotros disponemos después de todas las planificaciones, independiente del colegio que sea, no siempre se hace. Ya, y lo último de la unidad, coeficiente de variación. Para hacerla corta, ya que no nos queda mucho tiempo, para comparar conjuntos respecto de su dispersión, se usa el coeficiente de variación, que es súper sencillo. Se divide la desviación estándar con el promedio. Así de simple. Y esto nos va a dar un resultado. Como les dije de antes, hay veces que la desviación estándar es más grande que la media o es más chica que la media. Y eso nos va a dar un número. Ese número, si es pequeño, significa que el conjunto es más homogéneo, más consistente. Es decir, los datos son parecidos entre sí. Cuando ese número es mayor, entonces el conjunto va a ser más heterogéneo, más distinto, más diverso. Entonces aquí tenemos algo que se usa para la gran mayoría de los productos que se venden. Y con esto vamos a terminar porque el otro contexto no lo voy a alcanzar a revisar. Entonces, coeficiente de variación, que aunque no se vea, voy a prender la luz después, es la desviación estándar dividido en la media y su valor absoluto. Dice, se desea comprobar la efectividad de un fertilizante para plantas. En un contexto actual sería comprobar la efectividad de los alcohol gel, por ejemplo. Para ello se cultivan 2 maceteros con 20 plantas cada uno. Luego de 2 semanas, los tamaños de las plantas en centímetros se indican al lado. ¿Es efectivo el fertilizante? Veamos. Entonces tenemos que calcular la media y la desviación estándar. Por lo tanto, entonces tenemos que calcular la media. De aquí, lo lamento, tenemos que sumar todo. 11 más 13 más 14 más 12. 11 más 13 más 14 más 13 más 10 más 10 más 12 más 12 más 15 más 11 más 15, 12 más 14 más 10, 13 más 13 más 12, 12 más 11 más 14. Si uno hiciera estas clases o estos ejercicios en
presencial, ustedes tendrían que tener su calculadora porque esto es irreal pedir que sumen todos estos datos. Entonces son 20 plantas. Esto dividido en 20 es igual a 12,35. Entonces, esta muestra de plantas en promedio mide 12,35 sin fertilizante. Vamos a ponerle una XS. Aunque no es una buena referencia, la verdad. Pero en fin. Y con fertilizante, ¿cómo queda la cosa? 15 más 14 más 3 más 13 más 14 más 12 más 11 más 13 más 12. 15, 11, 15. 14, 15, 11. 14, 13, 13. Y 13, 12, 16. Aquí hay una planta gigante. Es igual a 266 dividido en 20, 13,3. Entonces, de buenas a primeras, como el chileno, que llega y emite juicios sin preguntar con mayor profundidad, podríamos decir que en promedio se está funcionando el fertilizante, porque la media es mayor. ¿Ya? Entonces, tendríamos que aquí calcular el promedio. Aquí en este tipo de ejercicios se recomienda hacer tablas, porque ya con 20 datos es bastante tedioso. Entonces, aquí los datos van desde el 10 hasta el 15. Tabla de frecuencia simple. La otra sería con intervalos. Y con esto vamos a terminar. 10, 1, 2, 3. 11, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 13, perdón. 13, 1, 2, 3, 4. 14, 1, 2, 3. Y nos quedan 2, 15. ¿Ya? Ahí tenemos una pequeña tabla de frecuencia simple. Para así hacer más fácil el cálculo de la varianza. Entonces, la desviación normal de 10 a 12,35 es 2,35. A 11 es 1,35. A 12, 0,35. A 13, 0,65. A 14, 1,65 y el otro 2,65. Hacerlo en tabla, esto lo va a facilitar mucho. ¿Ya? Y ahora sí calculamos la varianza. Y aquí necesito prender la luz y con esto vamos a terminar. Entonces, cuando se calcula varianza con datos agrupados, la varianza es la desviación de cada dato, 2,35 al cuadrado y algo que omití en un ejercicio de la clase anterior por su frecuencia, por 3. Esto es como para resumir. Después, del 11 tiene 1,35 al cuadrado por 3. Después el de 12, 0,35 al cuadrado por 5. Esta es la moda. Más de 13, 0,65 al cuadrado por 4. Después 1,65 al cuadrado por 3. Y finalmente 2,65 al cuadrado por 4. Todo eso dividido en 20. Y hasta aquí se complejiza un poco el cálculo. Uno lo puede anotar directo a la calculadora. Yo creo que voy a alcanzar a hacer el sin fertilizante nomás. 2,35 al cuadrado. Profesor, Dígame. tengo una duda. Dígame. ¿Cuál sería la última clase de matemática? Para La última consultar. clase, lo que más esperan varios, va a ser el lunes 14 de diciembre. Vamos a tener 2 clases de repaso de todo el año para terminar con el examen probablemente el 15 de diciembre. Y eso va a ser la cuarta y última nota del año. Muchas gracias para estar claro. Creo que hay no recuerdo bien, tengo que revisarlo bien, si es que está el calendario ya fijado. No recuerdo si fijé la última prueba, fijé la de este viernes, sí o sí.
0.35 al cuadrado por 5 más 0.65 al cuadrado por 4, para que vean que esta parte es más tediosa, pero voy a hacer con suerte un ejercicio de coeficiente de variación porque me interesa lo otro. 65 al cuadrado por 3 más 2.65, ya me dio calor, ¿por qué puse por 4? Era por 2. Es igual a 46,55 dividido en 20 nos da 2,32. 2,33. La varianza. Y la raíz de 2,33 es 1,52. ¿Ya? Entonces la desviación estándar es 1,52. Y finalmente uno compara el coeficiente de variación, que es dividir la desviación estándar, que en este caso es 1,52, dividido en el promedio positivo. Eso significan esas barras. Y esto nos va a dar 1.52 dividido en 12.35, 35, 0.12. Es decir, los datos son muy homogéneos. ¿Ya? Y después habría que hacer lo mismo, pero con el fertilizante, pero no voy a alcanzar a hacerlo porque ya se me acabó el tiempo. Así que eso, la verdad que el coeficiente de variación es bastante sencillo, entendiendo todo lo anterior. ¿Ya? Así que eso, la unidad de estadística tiene el plus de que usted no puede avanzar si es que no domina bien un contenido anterior. Si usted no sabe calcular promedio, la verdad que yo lo veo imposible, porque en tercero medio es lo que más usan, sobre todo si están en clases virtuales, para ir asegurándose. Si usted no sabe calcular promedio, no puede calcular varianza, no puede calcular desviación estándar y menos coeficiente de variación. ¿Ya? Y eso. Entonces, lo que falta del ejercicio es calcular el coeficiente de variación de la muestra con fertilizante y ahí uno toma la decisión. ¿Ya? Y algo así va a ser en la prueba. Avisos. La prueba del viernes va a tener 2 contextos y 10 preguntas por cada uno. ¿Ya? ¿Qué va a incluir? No sé si se los dije en la clase anterior, va a ser una tabla donde va a tener algunos datos como A, B, C. Entonces, la pregunta 1 va a ser, indique la frecuencia absoluta del valor tanto. Entonces, ahí, usted lo que tendría que hacer es observar en la tabla dónde está el A. Indique el valor de A, y el valor de A era la frecuencia absoluta de un dato. Entonces, usted tiene que contar cuántas veces está ese dato. ¿Ya? O la frecuencia relativa, cuenta ve la frecuencia absoluta, lo divide por el total, y así. Entonces le voy a dar los datos con letras en la tabla y usted los tiene que calcular. Y después pedir promedio, media, o sea, media, moda, mediana, y así. Entonces vamos más que nada a localizar datos y después vamos a tomar decisiones. Y eso sería todo por estadística. ¿Ya? No sé si sea necesario que hagan un tutorial de esto porque deben haber en YouTube. Así que eso, estudiantes, el día viernes va a ser la prueba, la voy a activar, yo creo que temprano, y van a tener todo el día para resolverla. Espero que algunos perdón, no algunos, que todos se la tomen en serio, porque en general los que llegan y tiran a la chunta las respuestas les va pésimo. Sobre todo aquellos que la responden en 4 minutos, 5 minutos. Así que eso, nada más que decir. Les voy a activar también, les voy a mandar un mail explicando cómo vamos a proceder con las pruebas pendientes, porque ya no alcanzo a hacerlo aquí en vivo. Así que eso.